Desde Cádiz, señoras, señores, sean bienvenidos a una nueva edición de Onda Cofrade en Cádiz, en directo, en esta jornada del 29 ya de marzo de este año 2017, agotando el mes y más cercanos todavía, o incluso más, de nuestra Semana Santa. Ante todo, darles las gracias una vez más por la acogida que tiene este espacio, que hoy, concretamente, cumple su edición número 4, su cuarta semana desde que fuera puesto en marcha. Gracias, como digo, porque además el programa de la pasada semana fue uno de los más vistos, por así decirlo, no solamente de Cádiz Directo, sino según los datos que manejan los que entienden, según los datos, como digo, vistos en cuanto a lo que son redes sociales, portales de internet e incluso programas que se emiten por la pequeña pantalla. Como saben, en ese programa teníamos la oportunidad de hablar, de tener aquí de forma larga y extensa al que todavía es hermano mayor de la Cofradía del Santísimo Cristo del Perdón y María Santísima del Rosario en sus misterios dolorosos. Como saben, aquí nunca hemos especulado con nada, aquí nunca hemos jugado a adivinos y únicamente, bueno, pues el tiempo, por así decirlo, ha ido desgranando poco a poco y ha ido pasando página, poco a poco también, de lo que, parafraseando un poco el famoso libro de Gabriel García Márquez, era la crónica de una muerte anunciada. Entiéndanme, salvando las diferencias y las distancias, que no era otra cosa que lo que ya se venía más o menos diciendo o anunciando, la no salida este año a hacer su estación de penitencia de la Cofradía del Perdón en la madrugada gaditana. Bien, esta misma mañana la Cofradía del Perdón ha hecho pública una nota muy escueta que yo me voy a permitir un momentito y con permiso de mi invitado, al que voy a saludar inmediatamente, les voy a leer. Queridos hermanos, es la carta, la nota dirigida por la Junta de Gobierno a los hermanos. Sentimos informaros que tras la última Junta de Gobierno, celebrada el pasado viernes día 24, esta Junta ha decidido suspender la próxima salida procesional en la madrugada del viernes 14 de abril, amparada por la norma segunda de nuestro reglamento de régimen interno por causa de fuerza mayor y por falta de medios económicos. Igualmente, continúa la nota, os informamos que al mismo tiempo de comunicar esta decisión al Consejo de Hermandades y Cofradías, se le hizo entrega de la documentación requerida para la convocatoria de Cabildo General de Elecciones para el próximo viernes, día 9 de junio. No hace falta que os recordemos, dice, la importancia de una asistencia masiva por vuestra parte a la votación para elegir la nueva Junta de Gobierno que ha de dirigir nuestra cofradía en los próximos 4 años. Es, como digo, la nota emitida por la Hermandad del Santísimo Cristo del Perdón, que de forma oficial ya, a pesar de que de forma velada o como lo quieran ustedes llamar, ya se sabía, o ya al menos se intuía, no se sabía, se intuía que la hermandad no iba a salir la próxima madrugada del Viernes Santo. Antes, como digo, de saludar y brevemente a nuestro invitado, quiero recordarles y extraer un breve corte, una breve síntesis de lo que fue el programa de la pasada semana, en la que Ricardo Díaz Parra, Ramón es nuestro invitado, Ramón Sánchez Heredia, Ricardo Díaz Parra, hablábamos precisamente de todo eso. No vamos a abundar de nuevo en temas de documentos, ni de decretos, ni de nada de eso, que compete única y exclusivamente a la propia hermandad. Sí a algo que aquí se decía, concretamente Ricardo Díaz Parra lo decía, y que hacía alusión a las 3. Las 3 no es una elección al azar, ¿verdad? Tiene una base y un fundamento. Es la hora de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Y hablamos de las 3 de la tarde. Claro, que fue a las 3 de la tarde. Nuestros hermanos fundadores pensaron en las 3 de la madrugada. Bueno, si el obispado, el delegado episcopal, dice que el perdón no puede volver a salir a las 3 de la madrugada, insisto, plantéenlo ustedes con tiempo, denme a mí la posibilidad real de decidir yo soberanamente qué es lo que hago, que no me lo dejan este año, porque yo este año podría haber dicho, oiga señores, que en lugar de ir por el campo, me apetece ir por el barrio, entonces en lugar de a las 2 tendría que salir a la 1 o a la 1:30, y tengo contratadas las bandas a las 3, ¿entiendes? Entonces, yo negocio eso, no yo, el que venga puede negociar y decir, como no queremos perder nuestra seña de identidad, pues mire usted,
o voy a salir Con música y a las 3 de la tarde. el jueves o el viernes a las 3 de la tarde, o voy a salir el viernes a las 8 de la mañana y me recojo a las 3 de la madrugada. Breve, corto, el extracto que hemos escuchado recordando el programa de la pasada semana. Ahora sí, darle la bienvenida y mi gratitud, nuestra gratitud de Cádiz Directo y de Onda Cofrade a nuestro invitado, a Ramón Sánchez. Gracias a ustedes, como siempre, a vuestra disposición. Hermano mayor de la Archicofradía, Del Lesiomo. de nuestro Padre Jesús de Lesiomo, María Santísima de las Angustias y San Juan Evangelista, que también está en el título. Son los 3 titulares. Efectivamente. Si me permite, Sí, por supuesto. querría hacer sobre el tema que has hablado Adelante. una aclaración. ¿La fecha de ese comunicado cuál es? Dicen textualmente del pasado viernes día 24. Ayer lunes tuvimos... Antes de ayer, en Antes este de caso. ayer lunes, perdón, tuvimos pleno de hermanos mayores donde no constaba y precisamente al hermano mayor le preguntamos, varios hermanos mayores, qué iba a pasar. Y parece ser que había una contestación y no se nos dio. No sé, esta nota, Ramón, entiendo... Yo solamente quiero aclarar eso. Sí, no, pero digo, esto va dirigido a los hermanos. Sí. No va dirigido a... Sí, pero de ahí precisamente, según has leído, de que ya se han entregado unas peticiones y todo, Igualmente pero os como informamos... hermanos mayores, el pleno de hermanos mayores, se nos tenía que haber informado, porque son temas que nos repercuten ya a una hermandad, repercuten a cada una de nosotras, y todas estamos implicadas, y todas sufrimos por estas circunstancias, ¿no? Entonces, me extraña precisamente que haya una nota. Y ayer, antes de ayer, cuando le preguntábamos, pues la respuesta era el silencio absolutamente. Por eso digo que textualmente dice, igualmente os informamos, se dirige a los hermanos, que al mismo tiempo de comunicar esta decisión al Consejo de Hermandades y Cofradías, se supone que el Consejo tiene ya conocimiento de esta nota. No lo sé, Bueno. no lo sé, eso ya lo desconozco. En todo caso, aunque volvamos y aunque comentemos el tema, porque evidentemente, como tú bien decías, es un tema interesante, yo no quiero dejar de hablar de algo muy importante porque nuestra Semana Santa es tan antigua. Y tenemos que reflejar además lo positivo que hay en ella, Exactamente, no los tintes que por desgracia ocurren y que no nos deben marcar. Son 365 días al año, Sí. donde cada hermandad, cada una con sus medios, va trabajando en labores litúrgicas, en labores de solidaridad, en valores también evangélicos, y bueno, estas cosas puntuales tienen que quedar en su sitio porque el trabajo que realizamos es muchísimo mayor. No podemos olvidar que es la actualidad, pero que no podemos olvidar, como digo, que la Semana Santa está viva y al estar viva tiene que haber sus luces y sus sombras. Es evidente, porque no hay que olvidar tampoco que todos los estamentos, bien sean seglares o laicos o eclesiásticos, están compuestos por hombres. Y los hombres somos totalmente además, imperfectos. Todos tenemos nuestros errores, Totalmente, eso está clarísimo. Totalmente. Al principio, os quiero decir, en principio, 350 años, que hablaba yo de esa antigüedad que cuenta la Semana Santa de Cádiz, que la cuenta por siglos, 350 años de antigüedad de la Archicofradía de Lesiomo. Y te toca a ti, como hermano mayor, el celebrar ese importante efeméride. Hombre, dentro de los últimos años que estamos recuperando nuestra identidad, era importante celebrar este acontecimiento, que como todas las cosas de Cádiz, por algo Cádiz es trimilenario, todas las cosas aquí son por 200, 300 años y más, ¿no? Entonces, pues, es una gracia que se me ha dado el que me haya tocado a mí, como hermano mayor, como detentador temporal, como digo yo, de la cofradía, pues el celebrar esta efeméride, que es importante. Y hay que recordar que es una cofradía que además muy gaditana, que nace en el Hospital de Mujeres, no el actual, sino el primitivo, y que luego pues sigue... ¿En la Casa de las Beatas de la Orden Tercera? Era conocido por... Porque siempre ha estado en San Pablo, ¿Qué? Desde 1600 y algo. Pero en los primeros años era el Hospital de Mujeres que había en la esquina de lo que antiguamente llamamos Hermos. Exactamente. Aquel local tan
típico y clásico de Cádiz, ¿no? Pues había allí, precisamente, porque hay que recordar que era Cádiz una ciudad portuaria que empezó a crecer enormemente, sobre todo por el tráfico con América, en población, en todo. Entonces, por desgracia, había muchísimas mujeres marginadas que morían literalmente en la calle. Y gracias a las labores de grupos cristianos, de personas en aquel tiempo con poder económico, que creaban fundaciones precisamente para evitar esto. Y de ahí nacieron esto llamado Hospital de Mujeres, donde nació el Lesiomo y luego donde se trasladó a San Pablo, donde también había algo muy parecido. Por eso digo yo que es un carisma que tenemos, que era la fundación de doña Jacinta Martínez Susoloaga, una vasca afincada en Cádiz, y creo que está enterrada en la sacristía de la iglesia de San Francisco, que bueno, dejó una institución precisamente para las mujeres que tenían problemas para acogerlas, ¿no? En aquella época hay que pensar, en aquella época donde no había esos servicios sociales que hoy están extendidos entonces tenía que ser la iglesia, e indirectamente los cristianos los que asumían estas labores. Esa antigüedad, Ramón, que tiene la Archicofradía del Lesiomo en Cádiz, le hace tener o contar en su historia como que, bueno, el colegio o la Facultad de Medicina y Cirugía de Medicina de Cádiz es la más antigua de España, y su colegio en su momento apoyó a la cofradía, que José Benjumeda fue hermano mayor de la Archicofradía, y bueno, y que ostenta el título de real otorgado nada más y nada menos que por Isabel II. Y luego tuvimos también a Cayetano del Toro, un insigne gaditano, alcalde, presidente de la Diputación Provincial, una persona también que supuso para Cádiz un cambio radical en todas las facetas, creador además de los antecedentes del actual Consejo, que antes creo que se llamaba Junta de Cofradía. Junta de Procesiones. De Procesiones. Siempre hemos estado somos, como digo yo, en 350 años lo que se ve es que nuestros queridos titulares han servido para la historia viva de la ciudad, lo que llaman ahora la historia privada. Allí han ido gaditanos y gaditanas a llorar, a reír, a contar sus penas, a contar sus alegrías. Por tanto, es algo muy entrañable. Por supuesto que sí. Son los sentimientos de la ciudad. Siempre, o casi siempre, he leído y he escuchado que cuando José Montes de Oca talló la imagen de Jesús del Lesiomo, no se ha vuelto a hacer nada igual, por la extrema y sublime belleza que tiene el Cristo. Yo qué te quiero que te diga, hombre, como hermano mayor, no voy a ser objetivo. Yo creo que una talla de un realismo alucinante, donde se expresa precisamente ese momento de la pasión, donde tenemos a Dios hecho hombre, donde Él expresa con ese medio paso adelante su sufrimiento. Si observamos la talla, la espalda, de haber recibido una paliza de muerte, según hay algunos estudios, simplemente con la paliza que recibió tenía que haber muerto, simplemente con la paliza que había recibido, dado que no se sabe la cantidad se dañaron de sangre, órganos, sí, efectivamente, de sangre que perdió, aparte sin recibir líquido, o sea, era una labor, vamos, sin embargo, la tortura tremenda. Es una de las zonas de la talla del Señor menos conocida, por aquello de que cuando procesiona lo hace con su fantástico manto, de que también hablaremos, pero es una parte de la anatomía del Señor, de la talla del Señor del Lesiomo, que sobrecoge al verla. Totalmente, ¿no? Pero además es un conjunto. Es verdad que en los menos vistos hay algunos carteles donde sí se puede observar, pero luego se observa esa cara, la fortaleza, esos detalles de Montes de Oca, donde se ve su vigor y su fuerza que parte, que es lo que verdaderamente te llega, ¿no? Con lo cual compagina algo difícil, lo que es el cansancio, el dolor, el esfuerzo, y por otro lado la fuerza de decir yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y sigo adelante. Por supuesto. ¿No? El estar desde 1687, concretamente radicando en la misma sede canónica, la Iglesia de la Conversión de San Pablo, algo impensable, por otra parte, porque ha habido multitud de cofradías que han ido cambiando de sede a lo largo de su historia. El caso de Lesiomo es uno de los poquitos y puntuales que existen
de permanecer siempre en el mismo sitio. Sí, es un caso yo creo que casi único, ¿no? No es el único, pero sí casi único, y por eso para nosotros una de las señas identitarias nuestras es San Pablo, la iglesia de la Conversión de San Pablo. Desde allí, todos los años, algo que parece imposible, sale de esa pequeña iglesia de la Conversión. Eso es otro milagro, por eso salir digo, por esa por puerta esa tan pequeña. Que por cierto, no quiero pasar ni un momento más sin mostrar el cartel que presentabais el pasado viernes, concretamente, en el cartel conmemorativo de los 350 años. Yo le puedo decir que es realmente fantástico, donde se puede ver a tamaño natural el rostro del Señor. Es mucho más extenso el cartel, aquí lo pueden ver, es una verdadera maravilla. Es realmente impresionante, ¿eh, Ramón? Se ha intentado, y de esto hay que agradecer al grupo Enfoque Cofrade, Que son los que lo han realizado. los que lo han realizado con muchísimo cariño, pues verdaderamente una reproducción muy fiel, ¿no? Y si se estudia se puede ver que está totalmente como es la imagen. Efectivamente, y según creo que me comentabas el otro día, a tamaño natural. A tamaño natural, sí. El tamaño real de la imagen. Sí. Realmente increíble. Bueno, ante la belleza del Señor no podemos dejar atrás a Nuestra Señora de las Angustias. Por supuesto, una talla también de gran valor y bueno, como la del Cristo, de mucha veneración para nosotros, y que tenemos el objetivo de intentar a las dos restaurarlas y dejarlas en perfectas condiciones, ¿no? Ese es el problema que tenemos, para tener Claro. 300 años, igual que cada vez que vamos cumpliendo años también necesitamos retoque, nuestro patrimonio necesita mucho. Lo que Está pasa muy es bien que conservado. Sí, el Cristo además está muy bien, lo que pasa es que necesita se puede decir una limpieza, una puesta a punto, ¿no? Es evidente. Algo, y una de las señas también identitarias de la Hermandad del Ecce-Homo es el manto del Señor. Poco habitual, por no decir... Los dos mantos. Los dos mantos, efectivamente. Dos mantos que son dos auténticas joyas irrepetibles, obras de arte. Y cada una con más de 100 años. Por supuesto. Con la que procesiona, por así decirlo, Sí. es de los afamados talleres de Santa Lucía, donde se bordó y se restauró hace unos 14 años más o menos, creo recordar, o un poco más, no estoy seguro. No lo sé, pero creo que un poco más. Un poco más, puede que se restaurara. Sin embargo, se ha comentado en muchas ocasiones que convendría restaurar profundamente el manto o incluso pasar el bordado por aquello de mantenerlo y cuidarlo. Es algo tan sumamente delicado y también costoso, desgraciadamente, hay que decirlo. El problema que tenemos que es difícil poder llevarlo a cabo, a ¿no? ver, estos tiempos económicamente son malos para todos, ¿no? Para las personas y también para las cofradías. Entonces, abordar una obra de esa magnitud, pues es muy difícil, ¿no? Pero nosotros, desde luego, está en nuestro pensamiento que poco a poco ir recuperando todo el patrimonio, es lo que estamos haciendo, igual que hemos hecho con la escuadra de los romanos. Que también hablaremos ahora. Y bueno, la idea está en recuperarlo. Están las discusiones de cuál es más bonito y con más valor artístico, si uno u otro, pero la idea sería hacerlos consecutivamente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, habrá que esperar algún tiempo para poder realizarlo, y además no es una obra que se pueda hacer de un tirón en un año, son obras que necesitan bastante tiempo. Mucho tiempo, efectivamente. Porque además hacen falta estudios previos para ver cómo se hizo. Bueno, pues esto lo tenemos ya más o menos un poco estudiado, ver cómo se hizo esos bordados, cómo hizo y qué es lo que se puede hacer para reproducirlo, ¿no? Es algo que efectivamente que forma parte del patrimonio de la hermandad y que es intención también de la hermandad el poder recuperarlo y mantenerlo a lo largo de los años. Dentro del patrimonio que tiene la hermandad, incluso en el musical, allá por los años, comienzo de los 30, 1929, si mal no tú me corrige, el maestro Escobar compuso expresamente para la hermandad la marcha del Ecce-Homo, concretamente, y se ha convertido en un clásico de la Semana Santa. Sí, es un clásico y se puede decir que es de las piezas más conocidas de las creadas aquí en Cádiz. De hecho, en otras ciudades de toda Andalucía se tocan habitualmente, ¿no? Nosotros la tenemos como algo ya también muy nuestro, como tú bien has dicho, una parte también de nuestro patrimonio, y en ese sentido nosotros además
que propiciamos desde San Pablo, donde ha habido 2 años que hemos realizado conciertos sobre las 7 últimas palabras de nuestro Señor en la cruz de Haydn, una pieza tan gaditana, y donde, por ejemplo, en el acto de presentación del cartel también hubo, aparte de la conferencia de don Lorenzo Alonso de la Sierra, pues un grupo de cámara San Pablo. Siempre esto nos une mucho a este mundo, porque creo que también una de las cosas ha de estar en el centro de la ciudad, todo este mundo cultural, y reivindicamos ese papel también de la música, y nuestro santo y seña es el Eseomo. Cambiaste las túnicas en su momento, se abordó la construcción de un nuevo paso para el Señor y se recuperó algo que parecía, al menos impensable, que formaba parte también de la identidad de esa hermandad, que era la escuadra de romanos. Se suprimió por cuestiones que ahora mismo no vamos aquí a comentar porque todo el mundo las conoce, y se recuperó hace un par de años. Este año se va a aumentar el número de romanos que van a acompañar, que van a escoltar el paso del Señor. Era algo que estaba en mente de la Junta, incluso cuando tú llegaste a ella, quería recuperar esas imágenes. Era una idea, porque hay que darse cuenta de que esto no es un invento nuestro. Claro. Esto, Cayetano del Toro, hace más de 100 años, fue el que, se puede decir, creó esta escuadra de romanos, una manera de dignificar las salidas procesionales. Lo que pasa es que, como todo pasa, pues se deterioró. Entonces, lo que hemos hecho ha sido unir lo que es unos proyectos que había, muy rigurosos desde el punto de vista histórico, con mucha seriedad. Buscamos a personas que podían además realizarlo con la máxima dignidad, y en eso hay que agradecer a la Fundación Isla de León, que son los que colaboran con nosotros, hermanos nuestros ya, y bueno, creo que hemos dado un paso, que empezamos poco a poco, que no ha costado nada a la archicofradía, sino que son que si no podíamos haberlo hecho. Vamos a ser sinceros, no podríamos hacerlo. Claro, entonces, gracias a personas, a gaditanos, que no son ni siquiera hermanos, pues hemos podido poco a poco, pues a lo largo de 3 años, pues llegar a este mínimo que teníamos pensado, no alcanzar este año, sino el que viene, con lo cual, pues vamos adelantados. ¿Veremos un total de cuántos soldados romanos? No tenemos puesto ningún límite, pero vamos... No, digo este año, ¿cuántos veremos? Este año veremos 7. 7 ya, sí, escoltando el paso del Señor. Sí, con lo cual era lo que teníamos fijado para hacer una escuadra mínima de honores, que es lo que es, ¿no? Entonces creo que con ello pues cumplimos una etapa, y tenemos, porque el problema, tú lo has dicho y bien, estamos todavía en el tema del paso, que es el dorado, muy costoso, que lo cogimos ya empezado y que tenemos que ir finalizándolo, y que poco a poco cada año vamos dando pasitos, ¿no? Es lento, pero muy costoso, entonces poco a poco. Está claro. Lo que sí también es evidente es que, a pesar de las carencias económicas, que las hay en todas las hermandades y en todos los ámbitos de la vida, se va a celebrar los 350 años de fundación de la cofradía, al menos de los datos que se tienen históricamente, como realmente merece, ¿no? Sí, sí. Además, empezamos con el Adviento, fue cuando hicimos la misa de comienzo. Hemos celebrado en ese sentido el pregón de la Navidad, que lo hizo el hermano mayor y gran amigo del descendimiento, Antonio Macías. Antonio Macías, que estuvo aquí la pasada semana. Y bueno, pues hemos seguido con todos los actos. Tuvimos una conferencia dada por el magistrado, no de Cádiz, José Raúl Calderón, sobre el proceso a Jesús, el proceso a un inocente, que fue además por todos los asistentes muy bien recibido, y que además el próximo miércoles, día 5, va a ser de nuevo dado en el Ateneo de Cádiz. Aprovecho para conocimiento de todos, porque fue una verdadera conferencia muy importante, donde durante 1 hora y media casi, sin papeles, pues estuvo
hablando, citando, y donde demostró, pues bueno, de que desde el punto de vista jurídico, tanto romanos como judíos, se saltaron todo lo que había que saltarse. Fue más bien un juicio de lavarse las manos, sí. Pilato, políticamente, para no tener enemigos ni en Roma ni en los judíos, y con la condena de un inocente, donde el propio Pilato reconocía que no había nada por el que ni castigarlo, menos crucificarlo, claro, que era la muerte más cruel que había. Salvando las distancias, evidentemente, y tú como hombre de leyes que también eres, parece que las cosas no han cambiado a lo largo de 2000 años. Digo por aquello de que un juicio que también se ha hecho en la actualidad también, o por lo menos unas leyes que al menos, al parecer, según siempre un estamento dentro de la Iglesia, que es una cofradía, pues se han saltado también a alguien, ¿no te parece? Bueno, es que creo que toda la información que se ha dado no ha sido excesivamente Te lo pregunto como hombre de correcta. leyes que eres, ¿eh? Vamos a ver, si te refieres concretamente Sí, al bueno, caso... es que esto está en Sí. la ordinaria opinión pública, evidentemente. El lunes en el Pleno se leyó el reglamento interno de esta cofradía, donde expresamente venía una frase muy determinante que ya dejaba a todo sin argumento. ¿Qué frase? La frase era que tenía que ser, se permitía la estación de penitencia, no lo digo exactamente, a las 3 estaciones en la Santa Iglesia Catedral a las 3 de la madrugada, o sea, que no es salida a las 3 de la mañana, sino en la catedral, y además decía siempre que no hubiera siempre que tuviera la autorización de la autoridad eclesiástica. Con lo cual eran dos premisas que desconocíamos todos y que se leyó porque era una copia del reglamento que había llegado del propio obispado. O sea, del régimen interno de la propia cofradía, sí, claro, donde siempre interno. hemos creído, creo, que lo que aparecía siempre, vamos, de hecho yo creo recordar, y hablo de memoria, que lo trajo la documentación Ricardo Díaz Parra, pues, y se especificaba que su salida sería a las 3 de la madrugada. No hablaba, o yo no lo recuerdo, tampoco me quiero yo, no se hablaba nada de estación de penitencia en la catedral. Tu palabra basta. No, vamos, lo que se leyó allí, delante de todos los hermanos mayores, era un documento, era una copia de un documento que había partido del obispado, donde aparecía claramente que era hacer la estación de penitencia en la Santa Iglesia Catedral, o sea, no se habla de salida, sí, sino, entonces... Bajo tu punto de vista, todo esto que ha pasado, Además, yo te digo una cosa, nos guste o no, y la vida es así, el final de todos estos procesos es un decreto. Claro, entonces, hay una norma de rango superior. Si nos vamos a otra esfera, cuando sabemos que hay parlamentos incluso que toman ciertas decisiones y se dice, no, la Constitución está por encima de... Si hay una norma de rango superior, pues... Pero precisamente, como te digo, me gusta que saques el tema, y porque tú eres un hombre de leyes, eres letrado, es abogado en ejercicio, conoces las leyes, evidentemente. Yo siempre he escuchado de un queridísimo amigo mío, que lo quiero como un hermano, que la ley te puede o no gustar, pero está para cumplirla. Claro. Y que su desconocimiento no se exime de su cumplimiento. ¿Es verdad o no es verdad? ¿Y cuántas veces en la vida tenemos que aceptar cosas que a lo mejor no estamos de acuerdo? Porque es que esa es la realidad, y las normas, los procedimientos están, a ver, la sociedad para regular y evitar que estemos en plan salvaje, y aquí en nuestra tierra los tartesos ya decían que había 3.000 leyes en verso, o sea que era un poco exagerado. Y en verso, por lo cual significa ordenamiento jurídico, literatura, una sociedad organizada. Lo que hace precisamente estos procedimientos para que no nos matemos en la calle. Hombre, no, hasta ese punto no llegamos, ¿no? No, pero por eso, entonces pero ese es el fin de crear los ordenamientos y todas estas cosas, pero, de tener las cosas reguladas. ¿Habría habido otra forma de haber llegado a una solución, probablemente, que no haya sido...? Lo cual no quita que haya que mejorar los procedimientos y hay que cambiar muchísimas cosas. Mira, porque siempre cuando surge un conflicto, yo soy de la opinión que nunca es el 100%. Siempre hay, y sobre todo hay un periodo, hay un procedimiento, porque por ejemplo, antes de llegar a los decretos, en este caso,
ha habido unos tiempos y se podía haber llegado a alguna solución. No se llegó, ese es el problema, ¿no? Y eso es lo que hay que intervenir, y ahora vamos a tener un periodo en que se nos ha pedido desde el obispado y desde el secretariado diocesano que demos una serie de ideas y sugerencias para cambiar todas las normativas que hay, lo que haga falta sobre el tema de hermandades. Y yo creo que ahí es el momento de participar para mejorar todo. No es cosa de decir, tiramos y empezamos nuevo, pero sí mejorar todas las cosas que son conflictivas. Por poner un ejemplo, el tema electoral yo creo que es francamente mejorable. Creo que algo entiendo de procedimientos electorales y es larguísimo, y además llega a unos puntos que son para mí muy discutibles, porque el obligar cuando hay una sola lista a una serie de cosas es generar a lo mejor problemas donde no lo hay. Por eso te decía que estamos hablando de la Cofradía del Perdón, pero es que este último año, ha habido otros muchos casos que cada uno de forma independiente han dejado entrever ciertas rendijas por donde se escapa el agua, por decirlo de alguna forma, o que se han saltado las costuras a todo esto, por decirlo. Hablo del perdón, pero puedo hablar también de las penas, puedo hablar de Nazareno del Amor y puedo hablar de otras muchas cofradías en las que evidentemente se han dejado entrever al menos que algo no funciona bien del todo. Hay que mejorarlo, pero francamente. Ese funcionamiento y ese mejoramiento, perdóname Ramón, ¿hay que hacerlo mediante decreto? No, eso tiene que partir ahora que tenemos el procedimiento. Ahora empieza un procedimiento hasta el 31 de mayo en que tendremos los hermanos mayores la obligación de decir lo que opinamos, de dar sugerencias para que esto se vaya cambiando. Ahora es el momento, y es el momento de dar nuestra opinión, además con la experiencia vivida y sufrida de las cosas, ¿no? Tú eres un hombre destacado precisamente en este tema, me refiero a la hora de convocar, a la hora de aunar a través de redes sociales, etcétera. Otro día me comentaban, creo que partía de ti, me parece, concretamente, de un correo electrónico o de algo enviado ¿Se pretendía que aunar o qué se pretendía concretamente, Ramón? Precisamente lo que se pretende, vamos, no soy yo, aunque yo he sido el que ha tirado. A ver, hay una idea general de los hermanos, yo suelo hablar con muchísimos de ellos, y todos tenemos una idea de que las cosas tienen que mejorarse, las cosas tienen que cambiar, de que tenemos que dar todas las hermandades de mayor signo de unidad entre nosotros. No puede aparecer estas disparidades tan tremendas, ¿no? De que todas marchemos con nuestras diferencias, por supuesto, cada una tenemos, como se suele decir vulgarmente, nuestro padre y nuestra madre. Vulgarmente no. En el mundo de las cofradías, cada una tiene su carisma. Evidentemente. Pero todas, y mira, y te pongo un ejemplo nuestro, vivido por nosotros. Como hemos conseguido aunar el hermanamiento que llevaba muchos años de Columna, Nazareno y nosotros, yo creo que es una cosa que se puede extender a todas, ¿no? Estamos en franca sintonía, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas importantes. Y muy importante para luego poder, con nuestra experiencia de haber vivido, porque además las normas tú las puedes hacer muy bien para este momento, pero además dentro de 10 años ya no sirve para nada, es inútil. Entonces, con lo sufrido por todo, podemos dar nosotros, y es nuestra obligación, decir por dónde deben ir los cambios, cuando sea necesario. Tampoco es decir tirarlo todo, pero sí las cosas que estamos viendo que están fallando, y sobre todo yo creo que además es importante eso, el sentido de unidad, que todos cambiemos, porque tú, perdona que te corte. No, perdóname a mí. Yo quiero poner, porque ha habido un tema paralelo de las penas y del perdón, ¿no? Sí. Las penas... Bueno, son totalmente distintos. Son dos temas distintos. Ellos han seguido su procedimiento, han hecho sus recursos y ellos pues han acatado. Como es normal y como hubiera pasado a mí, eso, no estarán conformes con algo que no les ha favorecido, es normal, y ellos podrán seguir defendiéndolo, pero ellos lo han aceptado y lo han acatado perfectamente. De hecho, el pasado sábado no fueron ninguna de las dos cofradías a la catedral, al Cabildo de Toma de Oros, a recoger su horario oficial. Esa unidad de la que tú hablabas anteriormente, Ramón,
A ver, cada cual piensa como estime conveniente, Sí, naturalmente. claro. Pero unidad no es uniformidad. no, por supuesto que no, está claro, ni sumisión tampoco, ni mucho menos. Pero en cualquier caso, esa unidad entre hermanos mayores ¿no se ha visto ahora un poco rota por algunos hermanos mayores o por algún hermano mayor que no ha querido hacer, yo no digo que causa común, simplemente, oye, eres hermano primero mío en la fe, luego tú tienes una vara dorada en una cofradía y yo tengo otra, pero bueno, ese apoyo se ha visto como un poco roto, ¿no? Como que ha quedado un poco en entredicho. No, vamos a ver, precisamente en el pleno de hermanos mayores se demostró precisamente esa unidad. Lo digo por tu comunicado, ¿no crees que se ha tomado de forma equivocada o se pretendía lo que se quería? Bueno, el comunicado o estas notas lo que pretendía precisamente hacer un llamamiento para reivindicar la unidad, para evitar, y pero yo creo que unidad, eso ha quedado, perdón. ¿La unidad de quién? ¿Qué? La unidad de los hermanos mayores, de todo. Pero es que además ahí en esa nota hay una cuestión muy importante, porque lo que no se puede permitir en la vida civil, pero tampoco, y mucho menos en la vida cristiana, es que se utilicen las redes para atacar a personas del Consejo, no del Consejo, porque el Consejo somos todos, sino de la permanente, con toda clase de, llamemos insultos, sí, afrentas, cuando ellos lo harán o mejor, y yo soy bastante crítico. Lo que pasa es que se lo digo directamente. A alguno que es amigo se lo digo constantemente, las cosas que no veo, que veo que son errores que están cometiendo, ¿no? Y se lo digo directamente. Pero lo que no podemos permitir, pero ya digo, mucho menos en la vida cristiana, pero menos, pero tampoco en la vida civil, esa costumbre de automáticamente amenazar, insultar, esas cosas, a ninguno, porque también ha habido algunos contra el hermano mayor del perdón, que es tan censurable como cualquiera. No se puede a nadie, no. Y sobre todo que hay que pensar, además se tienen que dar cuenta de que el Consejo, la permanente del Consejo no están prestando un servicio. Hay personas allí que se llevan muchas horas ayudándonos y que hay que darse cuenta que las cofradías parece que no, pero hay que echarle muchas horas. Entonces todas las ayudas, sobre todo cuando quedan, o las relaciones institucionales, dices el ayuntamiento, cuando muchos papeleos que tenemos burocráticos y muchas cosas, hombre, yo creo que hay que estar agradecidos a ese servicio que prestan a nosotros, independientemente de que luego tengamos cada uno nuestras críticas, ¿no? Que además yo creo que las críticas son buenas y sanas, siempre que se hagan directamente. Evidentemente. Como tú eres un hombre de leyes, como te digo, es interesantísimo lo que estás contando, te voy a leer dos pequeños párrafos, que es el canon 23 y el canon 26 del título 2 de la Costumare, que dice: tiene fuerza de ley tan solo aquella costumbre que, introducida por comunidad de fieles, haya sido aprobada por el legislador conforme a los cánones que siguen. Canon 26, exceptuando el caso de que haya sido especialmente aprobada por el legislador competente, la costumbre contra ley o extralegal solo alcanza fuerza de ley si se ha observado legítimamente durante 30 años continuos y completos, pero contra la ley canónica que contenga una cláusula por la que se prohíben futuras costumbres, solo puede prevalecer una costumbre centenaria o inmemorial. Lo que haga, esto es lo que dice, que tú lo conoces perfectamente, el título 2 de la Costumare, del canon 23 al 28. Digo esto porque es la costumbre, o es lo que ha hecho el perdón durante 76 años, salir a las 3 de la madrugada. Este año no van a salir, ya lo han comunicado oficialmente, por cuestiones de fuerza mayor y porque económicamente no tienen recursos para poder salir a la calle. ¿Qué puede ocurrir? Te lo digo desde el punto de vista, no te pregunto ya como hermano mayor de una cofradía, ni como miembro del pleno de hermanos mayores, te lo pregunto como cofrade y en este caso como hombre de ley. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Porque claro, no se ha consumado ninguna amenaza de nada a nadie, simplemente se ha hecho prevalecer o se ha aprobado algo que es una junta de gobierno que limite y que presenta o que alega que no puede salir porque no tienen recursos para salir. ¿Ha dimitido? Bueno, todavía es hermano mayor. Por eso lo que han dicho que quieren convocar elecciones, las elecciones las tiene que convocar el secretariado. El lunes de Pascua están en funciones ya.
Entonces, pues de ahí empezará un proceso. Ya corresponde al secretariado el dictaminar pues lo que tenga que dictaminar. Yo entiendo que si en su reglamento interno establecía la salvedad que te di al principio, que desconocíamos todos los hermanos mayores, y luego hay una norma superior, que es la norma que nos regulan a todas las hermandades y cofradías, a los consejos y todo, que establece muy claramente que no se puede establecer ni días ni horas, como es lógico, porque si no se produce una inmovilización ante los cambios continuos que ocurren en la organización. Dentro de mi desconocimiento, que lo tengo que reconocer, yo puedo saber de otras muchas cosas, pero de leyes no tengo ni idea, me remito a lo que prepara la redacción del programa y a lo que uno lee. Pero el Canon 23 es el título de la costumbre, tú lo conoces evidentemente. Aquí se habla de costumbre introducida por una comunidad de fieles. Vamos a suponer, repito, hipotéticamente, de que no figure en ningún documento firmado por nadie, figure lo de las 3 de la madrugada, pero sí una costumbre de durante 76 años haber salido a la misma hora. Adquiere rango de ley, según extraigo yo de esto, tú me corriges. Bueno, pues si tienen ellos esa... Yo entiendo que la costumbre... Yo entiendo que la costumbre siempre, salvo casos muy específicos, y hay que darse cuenta que el derecho canónico está abierto no específicamente para las cofradías, sino para todo el ambiente de la Iglesia. Se ha sacado este extracto. Sí. Yo entiendo que siempre hay una normativa y el rango es superior. Esto yo creo que directamente no les es aplicable y además... creo que además, lo vuelvo a reiterar, por el reglamento interno que tienen ellos mismos, ya eso lo rompía. O sea, a todo caso, ellos han estado haciendo durante el tiempo, desde que se aprobó ese reglamento, que no sé cuándo, pues lo que no han estado es cumpliendo rigurosamente lo que tenían en su reglamento interno. Lo que pasa es que como no había ningún problema, porque las normas se aplican cuando hay problemas, mientras que no hay problemas no se aplican. Se ha ido dejando. Pues si no se atienen a ninguna ley o no se atienen a ningún documento, mi sospecha cada vez es más grave. ¿Por qué no se ha dicho el motivo del porqué de querer cambiar la hora de estación de penitencia o de salida de Santa Cruz? ¿Qué crees tú que puede ocurrir a partir de ahora, Ramón? No lo sé, porque ya eso corresponde al secretariado y al propio obispado el valorar todo lo que ha ocurrido, ¿no? Lo que sí es verdad es que, bueno, está esto haciendo mucho daño, vuelvo a reiterarlo, a todas las hermandades y a la Semana Santa, porque una cuestión que es sencillamente accidental lo tendrá mucha importancia para algunas personas y no se las quito, ¿no? Cada uno valora, pero en el conjunto de la Semana Santa y que sea el protagonismo y no otras cosas, pues es doloroso, es doloroso. Muy doloroso y muy triste. Lo que sí es verdad es que esto no es deseable, lo que está pasando, que ojalá todo se hubiese arreglado. Ojalá todo hubiese arreglado, pero bueno, hay que respetar totalmente la decisión tomada por la Junta de Gobierno de la Hermandad del Perdón, que es totalmente soberana, así como su cabildo de hermanos, que es el más importante patrimonio que tiene una hermandad. Sus hermanos y su Junta de Gobierno son soberanos. Hay que respetarlo, pero claro, también de alguna forma, compréndeme, es bueno, y termino rápidamente, es bueno que incluso que ocurra, porque esto puede dar lugar a que se arreglen las paredes de los desconchones de uno y otra vez, que se han parcheado y que lo que están provocando es que un día el muro se pueda caer. Sí, es que ahí estoy de acuerdo. Creo que muchas veces cuando hay problemas no se llega hasta el fondo, y cuando no, los paños calientes no sirven para nada. Se reproduce al cabo de los años. Digo esto porque ese es el problema muchas veces. Renovar personas, renovar cosas, renovar formas. Pero te digo una cosa, el cabildo, no ha habido un cabildo pleno del perdón, ha habido un cabildo meramente informativo. O sea, ahí la responsabilidad de todo es la Junta de Gobierno, ¿no? Es soberana. Por eso
en la Junta de Gobierno. Los hermanos han delegado en ellos, pero no ha habido un cabildo donde se haya podido trasladar, porque el cabildo que hubo fue informativo, donde los cabildos informativos tienen el valor de que cuando los convocamos es para informar simplemente de una situación, no para tomar decisiones ni nada. A ver, lo digo porque en aquella ocasión, aquel viernes, este equipo, el de Onda Cofrade, estuvo en el Campo del Sur 3 horas con una noche de frío que hizo importantísima, y posteriormente tuvimos oportunidad de hablar con el hermano mayor. En ningún momento el hermano mayor preguntó nada a los hermanos, jamás expuso. Fueron los hermanos los que le encomendaron a la Junta de Gobierno, le hicieron saber su parecer, su decisión, de decir, si no se sale a las 3 de la madrugada, no queremos salir. Pero vosotros sois los que decidís. En ningún momento preguntó la Junta. Lo digo porque la nota lo dice textualmente: por causa de fuerza mayor y por falta de medios económicos, según se dice en la norma 2 del reglamento interno de la cofradía. Son causas de fuerza mayor y no tienen recursos económicos. Luego no dicen... No sé, ya eso no lo discuto ni lo pongo en tela de juicio porque no puedo saber yo las cuestiones económicas. Pero que son causas por las cuales una cofradía no puede salir a la calle. Sí. Evidentemente. Casi terminando ya, volvemos a la cofradía de Leciomo, a los 350 años. A este fantástico cartel y a todo lo que poquito a poco se va haciendo, Ramón, ¿cuánto más se prolongan los actos conmemorativos de los 350 años? Vamos a nuestra idea, es que se van a prolongar hasta el mes de octubre. Mes de octubre. Sí. A destacar, por ejemplo. Tenemos prevista una salida extraordinaria, que estamos esperando todavía el decreto en el que igual se nos permite, sería en el mes de septiembre. Luego tenemos previsto una serie de conferencias que se piensan dar y estamos trabajando incluso en hacer alguna exposición. Lo que pasa es que como es un trabajo bastante arduo el que hay que realizar y difícil, pues no lo sé si lo haremos este año, pero no nos importaría hacerlo el siguiente. En eso, porque lo importante es el conjunto. De hecho, tenemos nuestros contactos para realizar una exposición de ese homo, de cuadros del ese homo, que podría ser bastante interesante. Sería muy, muy interesante. Por cierto, que ya finalizamos, todavía fresca en la retina, la imagen del pasado año, de forma circunstancial, bajando la cuesta de Jabonería con el Señor del Leciomo, saliendo de Santa María por los motivos del estado de la iglesia de San Pablo. Pero además, como digo yo, no salió nada de lo que teníamos preparado ni planificado, pero sin embargo, gracias al Señor del Manto Rojo, por supuesto, todo salió perfectamente. Agradecidísimo a las hermanas concepcionistas, a nuestros hermanos del Nazareno, donde fuimos acogidos perfectamente, y al barrio de Santa María, que dio una clase precisamente de cómo recibir a una cofradía que era extraña al barrio, ¿no? Lo que se habla siempre de hermandad, que es lo realmente importante. En cualquier caso, el próximo Martes Santo en Cádiz es un martes santo añejo, antiguo, con sabor de siglos, y estará desde San Pablo ya este año de nuevo la cofradía del Señor del Leciomo y María Santísima de las Angustias, que cumplen 350 años ya de vida. Te agradezco, Ramón Sánchez Heredia, hermano mayor de la Archicofradía, el que hayas estado aquí con nosotros. Gracias a ti. Hablando de estos 3 siglos y medio de vida y dándonos también tu punto de vista, abiertamente, como siempre lo haces, sobre lo que es la actualidad cofradí. Como siempre digo a todos los invitados, ojalá que la palabra hermandad impere por encima de todo. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos. Además, en estos tiempos que son difíciles, también para el mundo de los cristianos, pues bueno, que sepamos dar respuesta a las patas, como digo yo, las patas importantes, como es la solidaridad y como es la evangelización, ¿no? Que hace falta mucho
y tenemos que ser, utilizando la nueva terminología, las cofradías tenemos que ser una vanguardia en la nueva evangelización. Es cierto. Ramón, un placer como siempre encontrarme contigo y si es delante de una cámara muchísimo mejor. Enhorabuena y gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Enhorabuena por el cartel. Muy rápidamente nos marchamos, simplemente recordándoles un par de cosas. En breve, en unos días, si no lo han visto ya, podrán ver un resumen de la interesantísima mesa redonda que tuvo lugar el pasado lunes, organizada por la Asociación de Cargadores Virgen de la Victoria, en la que se debatió sobre un tema que coincidió curiosamente sobre lo que es actualidad, relación Iglesia-cofradías. Otra cuestión más también, la Hermandad de la Buena Muerte de nuestra capital celebra pasado mañana viernes una conferencia a las 8 de la tarde en la que se van a impartir a los nuevos hermanos de la cofradía. Y algo que comenzó como una actividad dentro de lo que son las aulas escolares, pero que cumple ya 20 años. Es la exposición sobre Semana Santa que tiene lugar en el Colegio Argantonio de Cádiz, que comenzó antes de ayer lunes y que finaliza este próximo viernes. Se puede visitar de 6 de la tarde a 9 de la noche. Y ya un último apunte, habrán visto y estarán viendo por las calles de Cádiz pues los autobuses urbanos cómo circulan con la imagen de la patrona de Cádiz y con la celebración de esos 150 años de patronazgo que se cumplen este año, 70 años de su coronación y 50 años desde que fuera proclamada alcaldesa perpetua de la ciudad. Gracias a la inestimable colaboración de dos empresas gaditanas como es Publicidad Jurado y la compañía de tranvías que han hecho este regalo, han renunciado a los beneficios que se obtienen de la publicidad en el autobús urbano y que han hecho este regalo, como digo, a la patrona de nuestra capital. La van a ver circulando por Cádiz en las líneas de autobuses. Gracias en nombre del equipo de Onda Cofrade. Que sean felices. Hasta el próximo miércoles. Un saludo.